Al-Ándalus, tanto judíos, cristianos como musulmanes compartieron una cultura común que era la cultura andalusí y que era un espacio que englobaba buena parte de la actual España y de Portugal. A partir del siglo IX o X, Al-Ándalus es uno de los grandes motores del arte, de la ciencia y de lo que es la historia de la arquitectura de la península ibérica. La literatura medieval española no se puede entender sin las traducciones que se hacen de cuentos y de toda una serie de motivos que vienen de la literatura árabe. La arquitectura islámica es una muestra de sincretismo o una muestra de mestizaje. Todo el arte es el fruto de la incorporación de diferentes influencias. En el caso de la arquitectura andalusí, hay un muy importante componente oriental con influencias del mundo bizantino y con determinados componentes del mundo visigodo. Es un patrimonio que por su monumentalidad es un paisaje nuestro, un paisaje que vivimos y que obviamente tenemos que conservar como realidad nuestra. La nueva arquitectura que se asentó en la península ibérica contó con un personaje fundamental para su desarrollo. Un monarca que entendió que las grandes construcciones definían a los grandes estados e imperios. Abderramán III como constructor o como gobernante fue una pieza clave. Abderramán III logró apaciguar Al-Ándalus, que durante las últimas décadas del siglo IX y las primeras décadas del siglo X era un territorio muy inestable, que amenazaba con la continuidad del emirato, de la dinastía. El reinado de Abderramán III tenía un elevado número de rebeldes internos y además los cristianos estaban aprovechando esa debilidad interna para volverse más agresivos. Logró poner fin a esas disensiones internas mediante la violencia y volvió a iniciar las campañas militares contra los cristianos y a obtener victorias y a frenar el avance, sobre todo en la zona de León. Después de 17 años luchando contra el enemigo cristiano en el norte y contra los malditos insurgentes dentro de mi reino, ha llegado la hora de parar. Es el momento de pensar en el futuro de Al-Ándalus y reclamar la herencia de nuestros antepasados, los califas omeyas de Damasco. Cuando consigue acabar con los rebeldes internos, decide proclamarse califa en el año 929. De manera que Abderramán III funda ese califato independiente de Córdoba. Una vez que ha pacificado internamente Al-Ándalus, hay un crecimiento económico fuerte, la agricultura se desarrolla, se incrementan las relaciones comerciales, de manera que es un mundo que se enriquece. Pero por otra parte, cuando las fuentes hablan de Abderramán III, se refieren siempre en términos negativos, de una gran crueldad. De manera que las anécdotas que cuentan, pues una de ellas es donde una esclava le esquiva un beso que pretende darle y ordena que le corten la cabeza. Condenó a muerte a uno de sus hijos, al que acusó de conspirar contra él, y acabó con su vida y con la de quienes le habían apoyado. Sin embargo, mucho más allá de eso, Abderramán III es capaz de dar ese paso enorme, gigante, de desarrollar un programa cultural, un programa arquitectónico que hoy nos sigue asombrando a todos. El Califato de Córdoba se merece una obra arquitectónica a la altura del gran reino que he creado, por la gracia de Alá. Un monumento que asombre a los embajadores que lo visiten y que sirva para que las generaciones venideras recuerden al primer califa de estas tierras, Abderramán III. ¿Cuál fue la gran obra de este califa? ¿Pudo hacer realidad su sueño? Ha llegado hasta nuestros días. Otro gran legado arquitectónico andalusí que permanece en pie es la Mezquita de Córdoba. ¿Cuál es el origen de esta construcción religiosa? ¿Qué secretos guarda este emblema de Andalucía? La Mezquita de Córdoba se inicia a mediados del siglo VIII por el emir Abderramán I y además es la mezquita más antigua que conservamos y de la que tenemos noticias. La información arqueológica más reciente apunta a que en el lugar donde se construye la mezquita Al-Jama de Córdoba por parte de Abderramán I existía un amplio espacio urbano ocupado por las instalaciones vinculadas directamente con el obispo visigodo de la ciudad.
lo que en todas las ciudades de época tardoantigua se conoce como los complejos episcopales. Sabemos, porque hay mucha documentación histórica, textual y arqueológica, que hay esa tradición de ocupar, después de la conquista musulmana, una parte de ese espacio para construir un edificio de culto religioso. En Córdoba debió suceder algo parecido. La mezquita de Córdoba tuvo bastantes ampliaciones a lo largo de los siglos, que se van sucediendo entre el siglo VIII y el X. La primera etapa, Abderramán I, y siempre ampliando hacia el sur, hacia el Guadalquivir. En el siglo IX, con Abderramán II, es la primera ampliación. Otra ampliación en la zona del patio con Abderramán III en el siglo X y la sala de oración con Al-Hakam II. Y después la última ampliación, la que se realiza con Almanzor. En su momento era la mezquita más extensa de todo el Mediterráneo. Es una superficie de aproximadamente 20.000 metros cuadrados que ocupaba un sector muy importante de la ciudad. Esta obra arquitectónica de dimensiones colosales, ¿con qué materiales se construyó? ¿Sacrificó Abderramán I parte de las arcas del Estado para levantar este edificio religioso? ¿O por el contrario, trató de economizar en su construcción? La parte principal, en la primera mezquita, la de Abderramán I, prácticamente todos los materiales de columnas, cimacios, capiteles son reutilizados. Son capiteles romanos, visigodos, y estos elementos, estos materiales no se utilizan porque no tuvieran recursos para hacer algunos suyos propios. No es esa la cuestión, sino que se utilizan en gran medida para unirse a los imperios previos. La ocupación de sitios y la reutilización de materiales en la arquitectura islámica es muy habitual. Es una tradición que viene desde el mundo tardorromano, del mundo bizantino, del que bebe el mundo islámico oriental, y por supuesto es una tradición que se mantiene en el mundo omeya oriental. Entonces esa forma de mostrar el reaprovechamiento de esos materiales es una forma de legitimar la autoridad y el dominio que se tiene sobre un determinado territorio. La mezquita de Córdoba se comenzó a levantar en el siglo VIII. ¿Cómo era por dentro? ¿De qué manera se modificó este emblema de Córdoba tras sus continuas ampliaciones? Las características arquitectónicas de la mezquita se mantienen en esencia desde la primera construcción, y la principal característica que define este edificio es su interior, que está formado por una serie de hileras de columnas que sostienen unos arcos de herradura. El arco de herradura es algo que está muy presente y es muy característico de la arquitectura andalusí. Con esa bicromía de ladrillo rojo y dovelas de caliza, es una especie de logotipo de la mezquita de Córdoba, de manera que ese orden superpuesto de arcos de herradura y un arco de medio punto, que permite elevar la altura del edificio para sostener una cubierta muy singular que sirve para la evacuación en los momentos de lluvias intensas que normalmente en Córdoba se suelen dar. La mezquita de Córdoba fue desde su construcción el lugar de oración más importante de Al-Ándalus. En su interior, los musulmanes se reunían para rezar a Alá. ¿Pero compartían el mismo espacio las clases altas y la plebe? Existía un lugar reservado para los califas. El emir accedía desde su palacio, que está situado al lado de la mezquita, a través de un puente, de un pasadizo, por el que el califa entra directamente en la Maksura. La Maksura de la mezquita de Córdoba era el recinto reservado al califa y a la corte, a los invitados. Que para evitar cualquier tipo de problema pues van a tener su espacio acotado con sus celosías. La Maksura incluye una bóveda en su base y otras 3 bóvedas en lo que sería la antesala del mihrab, y por su riqueza decorativa totalmente diferente a lo que se había construido previamente en Córdoba. Para esa decoración, el califa solicita del emperador bizantino un especialista en mosaicos, y toda la carga decorativa del mihrab están realizadas con mosaicos de teselas polícromas y sobre todo doradas, y por eso es una decoración absolutamente deslumbrante y excepcional. La espectacularidad del interior de la mezquita de Córdoba la ha hecho famosa en todo el mundo, pero el exterior de esta joya arquitectónica guarda un secreto que solo ha podido ser contemplado por unos pocos. En el patio existe un aljibe soterrado que poca gente conoce, un aljibe bastante amplio, construido en el siglo X.
este aljibe, que está formado por 9 bóvedas y su profundidad alcanza los 7-8 metros y estaría surtido por propios acueductos reparados en época islámica que llegaban a la ciudad de Córdoba. La importancia que tiene el agua en la arquitectura islámica es esencial, porque es un elemento vital y, sobre todo, desde el punto de vista de la concepción religiosa, es básico para dejar a los fieles en unas condiciones de pureza necesaria para la oración, pero es también un componente vinculado con la idea del paraíso. Por eso, en el interior de la mezquita se dota de un aljibe de bastante capacidad. Este monumento lleva más de 1000 años en pie. En 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y a su interior acceden todos los años más de 1,5 millones de visitantes. En la Córdoba de la Edad Media era una de las principales construcciones religiosas del mundo islámico. Pero ¿cómo era esta ciudad en aquellos momentos? ¿Estaba a la altura de la grandeza de su extraordinaria mezquita? El urbanismo en las ciudades andalusíes se regía por las ampliaciones de las viviendas que los vecinos acometían en cada barriada. Pero ¿cómo era la vida dentro de sus hogares? ¿Cómo se organizaban las familias? El modelo de familia es una familia amplia, no el tipo de familia que ahora mismo vemos, que es la nuclear, la pareja, hijos. Es decir, cuando nos vamos a la Edad Media y más a sociedades musulmanas, tenemos que hablar de una amplitud de parejas vinculadas a la familia. Bueno, en la arquitectura doméstica fue muy importante siempre la preservación de la intimidad en el interior de la casa. Es una arquitectura que llega a ser tanto hermética, no tiene a menudo aperturas hacia el exterior visibles. Esto sin duda pasa por que en el mundo musulmán el honor de la familia reside en el grupo femenino. Y entonces son casas que se hacen para el aislamiento de la mujer con el fin de que la mujer no tenga contactos directos, ni verbales ni visuales, con varones que no sean de la familia. Y eso genera una serie de recursos arquitectónicos para que esa casa responda a esa necesidad. El hogar andalusí tenía como finalidad proteger a las mujeres del mundo exterior. ¿De qué manera construían sus viviendas para preservar su honor? ¿Cómo eran por dentro? ¿Cómo era su distribución? Este modelo de casa andalusí es en gran medida una vivienda totalmente hermética, ciega hacia el exterior. Solamente se abre hacia el exterior en puntos en los que puedes ver sin ser visto. Al entrar al interior es cuando realmente veías la magnificencia de esas casas, ¿no? Prácticamente hay una sola entrada. Es una puerta que se puede abrir en su totalidad para poder entrar elementos de volumen, pero en condiciones normales hay un portillo que cuando se abre te tienes que agachar para poder entrar o salir. Entonces, cualquiera que pasa por la calle erguido nunca verá el interior, porque te tienes que doblar para entrar. Y además se intercala entre la puerta y el patio un espacio denominado zaguán. El zaguán es un espacio intermedio entre la puerta y el patio que se genera para impedir que la puerta, cuando se abre en su totalidad, alguien que pasa desde el exterior pueda ver el interior del patio. La casa es el espacio primordialmente femenino y normalmente en estas casas sí había una algorfa, una pieza independiente de la casa, en el sentido que no se tenía que entrar al patio, se hacía desde el propio zaguán para que los hombres puedan llevar la vida comercial, docente o de amistades junto al zaguán sin penetrar en la casa. Y además hay que tener en cuenta que el centro neurálgico de esa vivienda es un gran patio, normalmente cuadrangular, rectangular y muy polifuncional, donde también solía haber vegetación. Todas las dependencias abren hacia ese gran patio, se iluminan, se ventilan, se comunican a través del patio central y eso les permite cerrar totalmente la casa al exterior. Además, un sistema con unos elementos muy claros. Generalmente un salón alargado de forma rectangular, más ancho que profundo. Era, digamos, el espacio polifuncional más importante de la casa. Servía desde para descansar, para dormir, hasta para hacer las labores cotidianas. Existen escaleras para la planta superior que pueden dar acceso a diferentes algorfas o generar galerías de madera para poder dar acceso a las dependencias en planta alta sin que se produzca un paso de una habitación a otra como en otros modelos de casa se dan.
La casa-patio no es un modelo único musulmán. Ya estaba en el mundo romano, teníamos casa de peristilo, de atrio, o incluso si nos vamos atrás, en la propia Mesopotamia tenemos ese mismo sistema, ¿no? Este modelo de casa-patio andalusí, en gran medida, sobre todo en lo que es la zona del sur y levante de la península, se prolonga prácticamente hasta nuestros días. Lo podemos ver hoy aquí en ciudades como Córdoba o Granada perfectamente. La protección de la intimidad era uno de los pilares fundamentales de la sociedad andalusí. Para preservarla, ¿disponían las casas de baños y aseos como tenemos en la actualidad? Una cosa muy curiosa que también aparece en todas las viviendas que se han excavado durante todos estos años en las ciudades islámicas es la aparición de la letrina. Un espacio rectangular muy pequeñito, generalmente en una esquina de ese patio, dedicado exclusivamente a la higiene. Hasta el mundo islámico esa privacidad higiénica no existía. Los romanos, por ejemplo, tenían baños públicos sin ninguna separación, donde cada uno de ellos se sentaba al lado del otro sin ningún problema, ¿no? Eso es en gran medida una novedad en este mundo del Al-Ándalus, porque ese concepto de la higiene, en la intimidad, en la privacidad que tenemos hoy, en gran medida sí que deriva de este concepto que traen los musulmanes al Al-Ándalus, ¿no? Parece claro que la higiene y la intimidad tenían una especial relevancia en los hogares de Al-Ándalus. Esas viviendas, donde se desarrollaba gran parte de la vida de los andalusíes, ¿cómo las construían? ¿Qué materiales se utilizaban en su edificación? El sistema de construcción de las viviendas es muy similar al que ha habido hasta prácticamente el siglo XX. Todavía podemos ver en muchas localidades rurales cómo se construye una vivienda y sigue siendo el mismo sistema. Todos los materiales tradicionales que hemos conocido se han utilizado en época medieval e islámica. La piedra, la tapia, encofrada, con tierra o con cal, el ladrillo. Desde la base solían poner una especie de cimentación y de zócalos de piedra y sobre ella utilizaban un encofrado. Y sobre ese encofrado, ese cajón, se rellenaba con un tapial de tierra. Y en la parte final, todo esto se cubría con un tejado. Por ejemplo, los romanos tenían esas tejas curvas con otras planas, que se llamaban tégulas, y esas planas iban unidas por unas pestañas, y en esas pestañas se incluía la teja curva para que el agua no calase entre la unión. El tejado medieval, tanto islámico como cristiano que ha llegado, es una simplificación de ese tejado de época romana. Las únicas piezas que se utilizan para los tejados son la teja curva. Las tejas curvas son las que empiezan ya a extenderse. Ya prácticamente en el siglo X no hay otro sistema que ese, es decir, solo tejas curvas, uno boca abajo y otro boca arriba, intentando evitar esa entrada de agua. La piedra, el ladrillo y la teja curva son materiales con los que seguimos levantando todo tipo de casas y edificios. Las grandes construcciones tuvieron un papel relevante durante el reinado de Abderramán III, un califa cuyo sueño fue fundar una nueva ciudad de dimensiones gigantescas. Abderramán III debe ser valorado como un gran estadista, como un hombre de una extraordinaria visión política que supo transformar un Estado con un orden político nuevo, que es el Califato de Córdoba. Solo por eso Abderramán III es un personaje de especial relevancia. La muestra última, la representación última de ese triunfo definitivo de la consolidación de la dinastía es Medina Zahara. Medina Zahara es un proyecto arquitectónico de unas dimensiones extraordinarias. ¿Cómo era Medina Zahara? ¿Deslumbró al mundo como pretendía Abderramán III? ¿Qué queda de ella? Medina Zahara surge como la necesidad de buscar una nueva sede a la altura de la nueva dignidad califal que había adquirido Abderramán III. Medina Zahara es el símbolo por excelencia del triunfo de la sociedad islámica, del modelo social islámico, de la estructura política islámica. Es una ciudad que debió ser espectacular. Era una forma en la que Abderramán III venía a decir a los habitantes de Al-Ándalus y a los embajadores que llegaban allí que esto es una representación del paraíso en tierra y con esto yo estoy demostrando que quien me obedece alcanzará la salvación. Medina Zahara se nos presenta como una ciudad deslumbrante, espectacular. ¿Cómo era realmente? ¿Cuáles eran sus dimensiones? Medina Zahara significa la ciudad de Zahra, que es uno de los nombres de la hija del profeta, Fátima,
aunque también se puede traducir como la ciudad deslumbrante, la ciudad brillante. Es una ciudad de 1.500 metros, 1,5 kilómetros por 750, en una zona con una topografía irregular que implica unas obras de infraestructuras de aterrazamiento tremendas. Medina Zahara, que se funda en torno al 940. La ciudad se construye a lo largo de 50 años, partiendo en dos, 25 años adjudicados a Abderramán III y 25 años a Al-Hakam II. Y se construye a unos 8 kilómetros al oeste de Córdoba. Una ciudad de esa grandeza, de esas dimensiones, ¿por qué se construye tan cerca de Córdoba, una de las urbes más importantes de la Edad Media? Abderramán III lo que hace es continuar una práctica que ya se había iniciado en Oriente y que vinculaba la dignidad califal con la construcción de nuevos centros urbanos que terminan transformándose en las capitales de los respectivos califatos. Esto es lo que ocurre con Medina Zahara. De ahí también la necesidad de que se construya junto a Córdoba. Medina Zahara y Córdoba se relacionan en términos de complementariedad. De hecho, lo que se produce es un fenómeno de capitalidad compartida. Medina Zahara se convierte en una ciudad administrativa y simbólica. Y Córdoba mantuvo siempre la preeminencia religiosa y, en definitiva, Medina Zahara se convirtió en el símbolo del poder. Es una ciudad que está construida en la falda de la sierra, está construido también en terrazas marcando el lugar preferente. Todo eso está destinado a lanzar hacia el exterior un mensaje de poder, de capacidad y de dominio, que era en última instancia lo que pretendían los califas omeyas. Desde Medina Zahara, Abderramán III podía contemplar unos dominios que se extendían más allá de donde alcanzaba su vista. ¿Cómo era su vida dentro de esta ciudad? ¿Dónde residía? En el Alcázar viven el califa y el príncipe heredero, porque el resto de los hijos, sabemos que una vez que alcanzaban la mayoría de edad, se les daba casas y de alguna manera se les obligaba a salir del palacio para que no interfirieran en el desarrollo político del heredero. Y el califa pasa una parte de su tiempo en la residencia de Medina Zahara y otra parte de su tiempo la pasa en Córdoba. Medina Zahara fue centro administrativo del Califato de Córdoba y residencia de sus gobernantes. ¿Qué otras funciones tuvo aquella ciudad andalusí? Medina Zahara fue un gran centro diplomático. En la época califal conocemos más de una decena de embajadas con el mundo bizantino, pero también conocemos embajadas con los francos y, por supuesto, embajadas con los príncipes bereberes del norte de África que apoyan a los omeyas. Para recibir a los diferentes embajadores que llegan a mi califato, he mandado construir con el favor de Alá el Salón del Trono. La multitud de columnas unidas por arcos de herradura, las paredes talladas en mármol, ligadas a una exquisita y generosa vegetación, impactan en el extranjero que por primera vez pisa esta suntuosa sala. De esta manera, cualquier comitiva se rendirá ante la grandeza del Califato de Córdoba. La práctica de entregar regalos en los intercambios de embajadores es una práctica antigua que venía de Oriente y, desde luego, algunos de esos regalos eran libros que tenían un contenido eminentemente cultural y científico. Durante años, embajadores de distintos lugares del mundo conocido pasaron por aquella joya arquitectónica llamada Medina Zahara. Pero ¿qué ocurrió con esta ciudad andalusí que ha llegado hasta nosotros? El periodo de vida de Medina Zahara va teóricamente desde el 936 hasta la primera década del siglo XI, en el que comienza un proceso de desintegración del califato. Y lo que nos queda es lo suficiente para que nos podamos imaginar cómo debió deslumbrar esa ciudad a los que la visitaban, ¿no? Estos restos arqueológicos pertenecieron a una ciudad que despertaba la admiración de aquellos que la visitaban hace más de 10 siglos. A Medina Zahara llegaban textos y tratados que recogían el saber de aquel momento. Más allá de los muros de esta gran urbe, ¿qué importancia tenía la escritura y la palabra en la sociedad andalusí? ¿Se llegó a cultivar el arte de la literatura? La literatura es uno de los ámbitos, las disciplinas más destacadas del andaluz, de modo que todo lo que se escribía en Oriente llegaba al andaluz.
Y todo lo que se hacía en el Andalus, especialmente en Córdoba, llegaba a Bagdad. La literatura andalusí pues era variada, había literatura narrativa como relatos y luego también la poesía tenía una gran importancia. En estos tiempos surgió la maqama. La maqama es un género literario del siglo X, XI, XII. Las maqamas es un género creado en Oriente que en Al-Ándalus también se cultiva y son básicamente un cuentecillo escrito en primera persona en que se encuentra un hombre que se gana la vida engañando a los demás. Ahí en la maqama ya aparece la figura parecida a un pícaro que hablaba muy bien, tenía mucha retórica y antecede pues, la literatura picaresca. Ibn Hassam de Córdoba escribió El collar de la paloma. Esta maravillosa obra se considera única no solo en la literatura árabe, sino en la literatura universal. El collar de la paloma es un tratado sobre el amor. La importancia que tiene es que las anécdotas que cuenta es gente de Córdoba. O sea que es un libro que está lleno de información real de cómo era Córdoba en el siglo XI. Encontramos después entre El collar de la paloma y el libro del arcipreste de Hita, el libro de Buen Amor, muchísimos paralelismos, tanto en conceptos como en personajes, como en términos, en palabras. Es decir, el legado que ha dejado el Andalus en la literatura es bastante rico y amplio. El aroma de aquellos textos de la literatura árabe ha impregnado obras escritas en la península ibérica posteriores a Al-Ándalus. ¿Quiénes eran los autores de estos libros? ¿Era un arte reservado para hombres? ¿Qué papel jugó la mujer en la literatura andalusí? Aquí había cientos y cientos de poetas, de escritores. ¿Por qué razón? Porque fundamentalmente los califas o los emires apoyaban económicamente. Eso ayudaba muchísimo a la expansión de la literatura. Luego la literatura andalusí, sobre todo, ha destacado por la poesía. Poetas maravillosos, ¿no? Como Al-Mutamin de Sevilla, Zaidún o Ibn Jafaya, ¿no? De Alcira, que se conservan todos sus diwanés. La literatura andalusí parece que estaba estrechamente ligada a los hombres. ¿Qué ocurría con las mujeres? ¿Podían dedicarse al noble arte de la escritura? La mujer estaba más bien subordinada al hombre, tanto en la sociedad medieval andalusí como en el mundo cristiano, ¿no? Entonces no tenían el mismo reconocimiento que tenían a lo mejor los poetas de género masculino y a veces pues tenían que utilizar seudónimos o poesías que nos han llegado de hombres puede que fueran también de mujeres. Las mujeres que cultivaron la literatura en Al-Ándalus se enfrentaban a las normas impuestas por una sociedad patriarcal como era la andalusí. ¿De aquellas escritoras ha llegado el nombre de alguna hasta nosotros? Las mujeres que escriben en Al-Ándalus son todas de un sustrato cultural elevado. Unas 35 poetisas se conoce y de todas ellas, pues al menos un poema o un fragmento de poema que tenemos de cada una. Luego hay pues, de algunas poetisas que se conservan más poemas, por ejemplo, Walada. Walada fue una princesa. El padre era el califa Muhammad al-Mustakfi, que fue asesinado. Vivió pues, durante prácticamente todo el siglo XI y vivió más de 80 años. Era una mujer bien formada y juntaba en su casa a muchos poetas donde recitaban, donde hablaban de la poesía, hablaban de la cultura y además era una mujer liberal. Parece ser que Walada pues, estaba muy enamorada de Zaidún, que era un poeta que era muy conocido, y entonces se escribieron unos poemas amorosos y hubo una relación entre ellos muy buena, de amor. Siento un amor por ti, que si los astros lo sintiesen, no brillaría el sol, ni la luna saldría, y las estrellas no emprenderían su viaje nocturno. Pero su relación con Zaidún se estropea porque Ibn Zaidún se enamora de su esclava. Y entonces también sus poemas de despecho hacia ese amor pues los expresaba con todo el candor satírico pues, que le permitía en la época. Walada para su época, desde luego, era una mujer absolutamente, entre comillas, revolucionaria, porque no cumplía los cánones conocidos en aquel momento para las mujeres.
Ese espíritu transgresor, ¿qué le supuso a esta princesa? ¿Tuvo problemas en la tradicional sociedad andalusí? En Al-Ándalus, tanto hombres como mujeres plasmaban en papel sus obras literarias. Pero el arte de la escritura también encontró otra forma de expresión que nada tenía que ver con los libros. El cultivo de la literatura va unido al cultivo de la arquitectura y de la caligrafía. La escritura va a alcanzar un carácter decorativo espectacular. Va a ser un elemento que va a tener un desarrollo de gran belleza y lo vamos a ver en muchísimos edificios. Los musulmanes van a utilizar la caligrafía como un elemento para ellos de identidad, de evocación de la religión. El gran templo de la epigrafía de Al-Ándalus es la Alhambra de Granada, donde tenemos inscripciones de carácter cronológico, descriptivas, tenemos poesía. Tenemos inscripciones coránicas y luego también hay inscripciones muy bellas, desiderativas, por ejemplo, al-yumn o al-iqbal, dicha y prosperidad, baraka, que es una expresión que se utiliza para decir bendición, buena suerte. Es decir, siempre para evocar como una especie de mantra, porque se van repitiendo, y además tenemos pues la aportación de la poesía que hace hablar a la Alhambra en primera persona, porque los poemas se ponen en nombre de la arquitectura, como si fuera la arquitectura la que habla, y en muchas ocasiones es una primera persona del femenino que se va a presentar como bella, espléndida. La arquitectura y la literatura se funden en las paredes de construcciones como las de la Alhambra. Este monumento tan representativo de Granada, ¿con qué fin se construyó? ¿A qué debe su nombre? ¿Qué maravillas esconde esta joya arquitectónica andalusí? Alhambra fue la gran ciudad palatina del reino nazarí de Granada, que se estableció en esta ciudad a partir de 1238, con la venida del primer monarca de esa dinastía nazarí, Muhammad I. La Alhambra quiere decir la roja por su ubicación en la colina roja, la colina de la Alhambra. Hubo además siempre una tendencia a construir todos esos palacios en el frente norte de la Alhambra por su mejor ubicación, por estar asomado sobre el río Darro, por ser el punto más elevado, por ser el punto simbólico en el que puedes dominar toda la ciudad. Una vez elegida la ubicación, ¿cómo evolucionó la Alhambra? ¿Qué construcciones esconde esta ciudad palatina? Principalmente fueron construcciones militares. Ya en el siglo XI, cuando Granada fue la capital del primer Estado Islámico independiente, hicieron una remodelación del Alcazaba y a partir de ahí el salto hacia adelante y hacia lo que actualmente conocemos por la Alhambra pues se produjo obviamente en la época nazarí. Además fue un laboratorio casi de experimentación en la Alhambra donde se construyeron nuevos desarrollos tan magníficos pues, como el Palacio de los Leones. El Palacio de los Leones es un palacio único. En su disposición no tenemos ninguno que sea similar en el mundo islámico. Es un palacio tipo claustral prácticamente, con una serie de pórticos que perimetran todo el patio en los cuatro lados, ¿no? Por las influencias seguramente también con la arquitectura cristiana. O sea que ese sincretismo lo podemos encontrar incluso en la Alhambra del último momento. En el Palacio de los Leones tenemos las dos cúpulas mocárabes posiblemente más espectaculares del mundo islámico, los diseños geométricos más complejos de la cerámica, los poemas más bellos. Todo eso supuso que en la Alhambra finalmente se estuvieran construyendo edificios a lo largo de generaciones hasta el punto de crear una ciudad yuxtapuesta a la ciudad de Granada. Este emblema de Andalucía es en la actualidad famoso en el mundo entero. ¿Qué técnicas utilizaron para alcanzar tal grado de belleza? ¿En qué se basaban sus diseños? Cuando uno piensa en la Alhambra, en esa diversidad tan compleja de diseños, evidentemente tuvo que haber alguien muy versado en el arte de la geometría, alguien de matemáticas, sin lugar a dudas, para poder encajar perfectamente todas esas decoraciones en una superficie prefijada. La geometría tiene una gran importancia en el diseño y está presente en todos los lugares. Y la Alhambra podemos verla, si queremos, solo como geometría, ¿no? Ya en la Alhambra están todas las formas posibles de rellenar un plano con figuras geométricas, la proporción áurea, que está en muchos sitios de la Alhambra, la proporción pitagórica, lo que se llama el rectángulo de la proporción cordobesa.
toda esta trazabilidad geométrica trata de que se produzca esa armonía, esa belleza de proporciones que sea agradable a la percepción del ojo humano. Los diseños geométricos forman parte de las señas de identidad de la Alhambra. ¿De qué elementos decorativos se valían los andalusíes para crear esas espectaculares formas? Lo que tenemos en la Alhambra es lo que se llama alcilige, que son azulejos, es decir, la cerámica vidriada, donde se recortan las piezas y se van encajando, ¿no? La cerámica es uno de los elementos que mayor desarrollo tuvo en el mundo islámico. Prácticamente se puede decir que no existe cerámica vidriada en Al-Ándalus hasta la llegada de los musulmanes, incluso hasta la época del califato. Para los andalusíes, uno de los medios para decorar sus casas va a ser, evidentemente, la cerámica. La cerámica estaba presente en las paredes de palacios y en las casas andalusíes. ¿Cómo era la decoración de esa cerámica ornamental? La cerámica vidriada supuso una aportación importante en el mundo decorativo. Es mucho más bella una cerámica vidriada porque tiene unos colores brillantes, muy contrastados, que permite reproducir no solo motivos geométricos, también motivos ornamentales, como paisajes o como figuras diversas, ¿no? Y el periodo de máximo esplendor de Al-Ándalus en el mundo de la cerámica va a ser sobre todo el siglo XIV y XV con la loza dorada nazarí, que después todo este mundo lo va a imitar la cerámica valenciana de Manises, que va a ser la gran heredera de la cerámica de loza dorada nazarí. La cerámica andalusí continúa estando de moda. Sus diseños geométricos siguen cautivando a diseñadores, interioristas y, cómo no, al turismo, que cada año visita la península ibérica. Hace 10 siglos vivió en estas tierras una mujer cuya particular forma de entender la vida sigue siendo referente y fuente de inspiración en nuestra sociedad actual. Walada se dedicaba fundamentalmente al cultivo de la cultura y a la divulgación cultural, y a la escritura era su principal dedicación. Ella era, en cierta medida, una mujer rebelde. Se rebelaba, porque estamos hablando de una sociedad, de una religión que es el Islam, que limita muchísimo los movimientos y los derechos de la mujer. Y tuvo actitudes muy liberales de ella, vivir su forma de vida respecto a otras mujeres de su época. Pero ella no hizo caso a todas estas limitaciones y tuvo el valor para poder juntarse con los hombres y expresarse de una forma libre. Tiene variedad de poemas, tiene poemas muy amorosos y algún poema como de autoelogio, que resulta bastante transgresor, ¿no? Y refleja su empoderamiento pensando desde la mentalidad actual. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. Doy poder a mi amante sobre mi mejilla y mis besos ofrezco a quien los desea. Tenía una relación muy igualitaria con otros escritores y con otros personajes. Entonces eso pues estaba rompiendo las convenciones sociales, y yo destacaría pues su carácter como precursor de lo que es pues temas de búsqueda de la igualdad de la mujer, de empoderamiento, de ser independiente y de un poco romper con los moldes del patriarcado. Y de hecho existen algunas asociaciones de mujeres con el nombre de Walada. Quizás la compararía en Granada con Mariana Pineda o también con las sufragistas, como por ejemplo Campoamor y con Victoria King, que son mujeres rompedoras, mujeres que también están ahí con un papel en el feminismo clave. Además, la figura de Walada realmente después ha sido una fuente de inspiración para muchos poetas, muchos escritores, muchas pinturas que representan a la figura de Walada.